Ese no es el problema. El problema es que por querer tener mucho se puede caer en la injusticia, ¿sí? Por eso dice, pues mejor es que tenga poco, pero que sea justo. Pero si va a tener mucho y puede mantener la justicia, pues que bueno, ese es lo ideal, ¿no? Que si vamos a tener. Hay otro texto que le dice el apóstol Pablo, le dice a uno de sus discípulos: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Si la prosperidad, cuando está en consonancia con la justicia, con la vida espiritual, es buena, ¿sí? Pero si la búsqueda de la riqueza o de la prosperidad nos lleva a caer en tentaciones que nos conduzcan a la injusticia, pues mejor es no tenerlo, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el consejo, pero no que no podamos ser prosperados o que no podamos llegar a tener riqueza, ¿sí? Siempre y cuando sea, ¿verdad?, hecha con justicia y administrada con justicia también, ¿sí? En ese espíritu. Que sí es difícil, como dice el contador, ¿verdad? Es difícil de pronto mantener los parámetros de justicia y los equilibrios, ¿verdad? Pero no significa que no sea posible si buscamos la fortaleza y la dirección de Dios. O sea, sí es posible hacerlo. No está lejos esa posibilidad. Yo creo que allí cabe muy bien, y me van a disculpar si repito, porque en alguna ocasión creo haberlo externado. Una persona llega a una zapatería y pide un par de zapatos. El empleado le dice: señor, primero que nada, ¿de qué medida lo quiere? Y ya le damos la medida del calzado que queremos y de qué color. Y empieza a preguntar algunas cosas relacionadas con el par de zapatos. Y nos vamos dando cuenta que un par de zapatos tiene muchísimas condiciones que llenar, ¿no? Pero me preguntó, lo primero que me preguntó debe ser lo más importante. Estoy elucubrando cómo pensó el empleado. Oye, pues de tanto que me preguntó qué fue lo más importante. Bueno, pues lo primero que te preguntó es qué número calzas. Ah, sí, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que el número es importante, es lo más importante. Y entonces le dice el cliente al empleado: pero quiero un par de zapatos del color que sean, pero que me queden bien, que me ajusten bien. Y entonces va y trae un par de zapatos, se lo mide y dice: no, no lo quiero porque me queda grande. Ah, bueno, pues entonces si le queda grande, va y trae otro par de zapatos. Dice: tampoco lo quiero porque me queda chico. La idea es esta: ¿cuál es el par de zapatos que todos queremos y anhelamos, pero que no sabemos ni le ponemos cuidado? Nada más decimos: el que me venga bien, con el que me sienta bien. Y ese par de zapatos que me viene bien, con el que me siento bien y estoy a gusto, es un par de zapatos que me queda no grande, no chico, sino justo, ni le sobra ni le falta. Yo creo que nuestras necesidades por ahí andan. Nuestras necesidades tienen que atenderse, y se puede tener mucho o se puede tener poco, pero lo ideal es justo lo que necesites. No te preocupes por mañana vendrá. Tú vive hoy es lo que tienes aquí. Siéntete bien, justo. La palabra justo, qué hermosa palabra, ¿eh? Ni le sobra ni le falta. Y trae un descanso al alma del hombre. Nos sentimos muy bien cuando estamos justos. Estamos justos aquí, los que Dios ha escogido. Por eso nos sentimos tan a gusto, porque es una elección que Dios ha hecho
trayéndonos a este grupo y está haciendo con él una obra justa. Nos sentimos bien uno con otro, no nos sobra ni nos falta, y si acaso nos sobra o nos falta, nos va corrigiendo. Podríamos decir, el hermano fulano no me caía, pero ahora me cae, pues ya, te lo cambió, te puso un par de zapatos justo, ¿verdad? Pienso que por ahí hay algo que nos interesaría mucho para el diario vivir, el quehacer diario, para sentirnos a gusto. Pues sé justo en todo lo que... Claro. Bueno, pues voy a tratar de compartir con ustedes esta mañana algunas pautas, ¿verdad?, para la lectura y la edificación de uno de los libros que a mi parecer, o sea, en algún momento se convirtió en un libro muy importante para mi vida, un libro que me ha traído mucha inspiración y que también es un libro que de pronto las primeras veces que se acerca uno a él parece complicado, parece difícil, parece muy lejano a nuestra cultura religiosa, ¿sí? Pero que cuando tenemos alguna pauta para leerlo e interpretarlo, se puede llegar a convertir en un libro muy importante, y creo que lo es. Y me refiero al libro de Levítico, ¿sí? El libro de Levítico es el cuarto libro de la Biblia. Si observan en su Biblia, está el Génesis, el Éxodo, y luego el Levítico es el tercer libro de la Biblia, ¿sí?, que forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. Tal vez han oído hablar del Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia y es la parte más importante del libro sagrado para el pueblo judío. Ellos lo llaman la Torá, ¿sí?, es decir, la instrucción, la ley de Dios, ¿sí? Entonces, dentro de esos primeros 5 libros de la Biblia está justamente ese tercero, que es el libro de Levítico. Y es un libro a veces poco comprendido, ¿sí? Y es un libro que cuando lo leemos parece muy distante de nosotros en cuestión religiosa. Sin embargo, quiero decirles que es de los primeros 5 libros de la Biblia, es quizás el libro central, quizás el libro central para la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Pudiéramos llamarlo, si queremos estudiarlo bajo un tema, ¿cuál sería el tema del libro de Levítico? Yo podría sugerirles un tema para su lectura, que sería el libro de la adoración, el libro del culto, ¿sí? El libro donde se encuentran las instrucciones para tener comunión con el Padre, el libro que nos da las pautas acerca de la forma en que Dios se agrada, ¿sí?, del hombre. Cómo agradar a nuestro Dios, cómo expresarle la adoración, la alabanza, el reconocimiento a nuestro Padre Dios. Bueno, el libro de Levítico precisamente es un libro que nos remite a los orígenes de la adoración, ¿sí?, y nos remite a los orígenes del culto, y nos remite a lo que sería el origen de las ofrendas, ¿sí?, el origen de los sacrificios. Cuando leemos Levítico se encuentran muchos sacrificios y ofrendas y normatividades a veces complicadas para entender en el siglo XXI. Sin embargo, ahí están los orígenes o las raíces del culto a nuestro Dios. Entonces, quiero dejarles algunas pautas, ¿verdad?, para la interpretación y para la lectura de este libro de Levítico, ¿sí? Y se las dejaría en los primeros 4 capítulos del libro de Levítico. No los voy a leer todos, porque entonces nos llevaríamos aquí toda la hora nada más en leer esos primeros 4 capítulos. Pero esos primeros 4 capítulos, ¿verdad?, contienen lo que son las principales ofrendas o sacrificios, ¿sí?, que Dios estableció para el pueblo de Israel. Tal vez si ustedes recuerdan la historia, ¿sí?, el pueblo de Israel, ¿sí?, que se fundó a partir de Abraham, ¿sí? Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que fueron los que conformaron las llamadas 12 tribus de Israel, ¿sí? Ellos estuvieron, ¿verdad?, bajo la paternidad de Jacob
hasta que llegó el momento donde, por causa de las circunstancias económicas, Jacob y sus 70 familiares, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, tuvieron que partir para Egipto, ¿sí? Para pues solucionar su problema económico, porque la hambruna había venido sobre la tierra donde ellos moraban. Entonces, cuando llegan a Egipto, ¿sí? Pues las cosas les van muy bien al principio, pero al paso de los años las circunstancias se tornan tan difíciles que dice la Escritura que murieron todos aquellos que habían conocido, ¿sí? A Jacob y a sus hijos, hasta el grado de que pues de ser unos invitados especiales, ¿sí? A vivir en Egipto, se convirtieron en esclavos, ¿sí? De los egipcios. Y una permanencia que parecía que iba a ser solamente por algún tiempo, se convirtió en una larga estancia de más de 400 años. En esos 430 años, ¿sí? Los hijos de Jacob se multiplicaron, llegaron a ser tantos, ¿verdad?, que el faraón de Egipto, ¿verdad?, llegó a tener ciertos temores de que se levantaran y de que pudieran, ¿verdad?, llegar a ocupar el trono o a quitarlo del trono, de tal manera que comenzó a expresarles su mano dura, empezaron a tratarlos con mano dura hasta que llegó el momento donde ya no soportaban más. Pero Dios en ese momento los sacó, lo que ustedes conocen como el Éxodo, ¿verdad? ¿Sí? El Éxodo, cuando Dios decide, ¿verdad?, en un momento crítico de la vida de esta nación, los saca de la esclavitud con la promesa de llegar a una tierra nueva. Y bueno, ya los que han visto la película de Moisés o han visto alguna película de Éxodo que estuvo hace un corto tiempo en la cartelera, ¿sí?, se darán cuenta de que fue un acontecimiento extraordinario, ¿sí?, milagroso, ¿sí?, de modo tal que aquella nación fue sacada de la esclavitud con la promesa de ser llevados a una tierra nueva. Bueno, el tránsito de la salida de Egipto para llegar a la tierra, ¿sí?, era una ruta que probablemente pudiera haber durado un año el viaje, ¿sí?, más o menos unos 14 meses. Bueno, en ese ínter de su salida, más o menos como a los 10 meses, Dios les da todas las instrucciones de este libro de Levítico, ¿sí?, para que ese pueblo agradecido pudiera, ¿sí?, tener comunión con el Padre, ¿sí? De manera que el libro de Levítico nos remite a la forma establecida por Dios para que su pueblo, agradecido por la liberación que había hecho con ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto, pudieran llegar, ¿verdad?, a expresarle su gratitud al Padre, ¿sí?, tener comunión con Él. De manera que en el libro de Levítico vamos a encontrar principalmente los sacrificios, ofrendas, vamos a encontrar la ley mosaica, vamos a encontrar el sacerdocio, las instrucciones para el sacerdocio, vamos a encontrar lo que corresponde al tabernáculo de reunión, ¿sí?, vamos a encontrar la normatividad para una vida saludable del pueblo. Pero yo me quiero referir así muy rápidamente, invitarlos a ver en esos primeros 4 capítulos lo que serían las principales ofrendas o sacrificios, ¿sí? Si leen el capítulo 1, en el versículo 1, ¿sí?, voy a pedirles ahí nada más que vean unos 2 versículos, ¿sí? Dice: llamó Jehová a Moisés, ¿sí?, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, ¿sí?, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, ¿sí?, note usted otra vez, si su ofrenda fuere, ¿cómo dice? Holocausto. Esta era una de las ofrendas, ¿sí? Una ofrenda es una expresión, ¿verdad?, de buena voluntad para acercarse a Dios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una ofrenda, es un acercamiento, es una forma de decirle a Dios: quiero mostrarte gratitud, quiero mostrarte mi arrepentimiento, o quiero mostrarte mi deseo de acercarme a ti. Esa es una ofrenda. Entonces, el holocausto era un tipo de ofrenda, ¿sí? Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, les va a decir cómo se presentaba el holocausto, ¿sí?
Pero vamos al capítulo 2, ahorita regreso a ese asunto del holocausto. Capítulo 2, ¿sí? Dice, cuando alguna persona ofreciere, ¿cómo dice ahí? Oblación. Este es otro tipo de ofrenda. Entonces el primero es el holocausto. El segundo es la oblación. ¿Sí? La oblación, si ustedes leen todo el capítulo también, van a ver que era una ofrenda de cereales, era una ofrenda amasada con aceite, era una ofrenda que se hacía como tortas de pan que se llevaban al sacerdote. ¿Sí? Pero dejémoslo hasta ahí. Capítulo 3, ¿sí? Luego dice, en el capítulo 3 al principio, si me siguen ahí, dice, si su ofrenda fuere, ¿qué? Sacrificio de paz, ¿sí? Entonces llevamos 3. El primero era holocausto. El segundo era oblación. Y este tercero es un sacrificio de paz. Luego váyanse al capítulo 4, ahí al principio también, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no ha de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido aún él pecare según el pecado del pueblo, ofrecerán a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Esas 4 nada más. Esas son las 4 ofrendas principales de las cuales el libro de Levítico se ocupa de manera muy recurrente, ¿sí? Porque representan de alguna manera la forma que Dios estableció para que el pueblo se acercara a Dios, ¿sí? Mire usted, repito, el primero era el holocausto, el segundo era la oblación, el tercero era un sacrificio de paz y el cuarto era una expiación, ¿sí? Para nosotros esto está un poco lejano culturalmente y religiosamente. Sin embargo, todavía hasta el día de hoy, la forma de ofrecerle a Dios nuestra adoración, la forma de acercarnos a Dios, también implica que nosotros podamos ofrecer holocausto, oblación, sacrificio de paz y expiación, ¿sí? Son las 4 ofrendas fundamentales, ¿sí? Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Si ustedes leen ya detenidamente estos 4 capítulos y siguen leyendo todo el libro y buscan, alguna interpretación de estos conceptos, el holocausto era una ofrenda en el cual el que se quería acercar a Dios, el oferente, ¿sí? Llegaba, ¿sí? Y dice que llegaba con su becerro, ¿sí? Degollaba el becerro, ¿sí? Juntaba toda la sangre, ¿sí? Luego desollaba el animal, ¿sí? Lo partía en sus partes, ¿sí? Lo entregaba al sacerdote. El sacerdote, la sangre, ¿verdad?, la rociaba sobre el altar, ¿sí? Las partes que había cortado, había que quitarle la grosura también, la grosura de los intestinos, la grosura de los riñones, y todo eso también se quemaba en el altar. Y luego finalmente todo el becerro partido se ponía sobre el altar y se quemaba totalmente. El holocausto era una ofrenda, un sacrificio en el cual la víctima se quemaba totalmente en el altar, ¿sí? Y esto representaba la consagración, la entrega, ¿sí? La renuncia, ¿sí? De tal manera que el holocausto era una expresión a través de la cual, ¿sí?, se manifestaba el deseo de entregarse al Padre, de consagrarse, de dedicarse, de santificarse, ¿sí? La oblación era una ofrenda del fruto de la tierra, y se lo resumo como un significado de agradecimiento, ¿sí? Era una ofrenda de agradecimiento, era una ofrenda que las personas traían, ¿verdad?, del fruto de la tierra, ¿sí?, del trigo cosechado, producían la harina y luego amasaban, ¿verdad?, algunas tortas y las llevaban al sacerdote. Era una ofrenda de gratitud. La tercera era un sacrificio de paz, muy parecido al primero, pero con una diferencia sustancial, ¿sí? Porque en el sacrificio de paz, dice la Escritura ahí, que el oferente llegaba con su becerro, por ejemplo, pero llegaba también con su familia, ¿sí? Y entonces hacía lo mismo, degollaba el becerro, ¿sí?
sacaba su sangre, la entregaba al sacerdote, quitaba las grosuras, porque esas no se comían, aunque eran muy sabrosas, la grosura, esa se quemaba sobre el altar. Pero a la hora de partir las piezas, una parte se le daba al sacerdote, para la familia del sacerdote, y otra parte era para la familia del oferente. Y se comían todos el sacrificio de paz, ¿sí? El sacrificio de paz era un sacrificio donde el oferente, o sea, el que lo traía, y su familia, comían de ese sacrificio. Y el sacerdote y su familia también comían de ese sacrificio. En otras palabras, el sacrificio de paz era una ofrenda de comunión a Dios, una ofrenda de acercamiento al Padre, una ofrenda de paz precisamente, ¿sí? Una ofrenda en la cual la persona lo que expresaba: vengo porque vengo, ¿sí? No traigo ninguna necesidad, ¿sí? Simplemente quiero tener un acercamiento con Dios, ¿sí? Quiero fortalecer la comunión, quiero acrecentar la comunión, ¿sí? Entre mi familia, el sacerdote y Dios, ¿sí? Y luego al final está la otra. Dice: cuando alguno hubiere pecado por hierro en aquellas cosas que no se deben de hacer, y las hiciere, ese deberá de ofrecer una expiación, un sacrificio de expiación. La expiación era un sacrificio a través del cual, ¿verdad?, se cubría el pecado del oferente. La sangre derramada, ¿sí?, la sangre del animal, se rociaba sobre lo que se llamaba el propiciatorio, ¿sí? El propiciatorio era una cubierta que tenía el arca del pacto, ¿sí? En lo que era el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto de Israel, que han oído ustedes hablar de ella, que era un arca, era el arca de la alianza, que se le llamaba también, era un arca misteriosa, pero que de alguna manera dentro del arca estaban las tablas de la ley. Dentro del arca estaba una urna con maná del que ellos habían recibido en el desierto. Y dentro del arca también estaba una vara, ¿sí?, la vara que floreció de Aarón y que era testimonio de la presencia de Dios con el pueblo. Pero principalmente estaban las tablas de la ley, y sobre el arca estaba el propiciatorio. En el sacrificio de expiación, el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. Y eso era un símbolo de perdón. Se suponía que ahora Dios miraba el arca de la alianza, el arca del pacto, pero la miraba a través de la sangre derramada sobre el propiciatorio, de tal manera que no miraba los pecados del oferente, ¿sí? Los pecados del oferente eran perdonados. Entonces tenemos cuatro ofrendas o 4 sacrificios. El holocausto, que es una expresión de consagración, de entrega, de renuncia. Si pudiéramos resumir el cristianismo en una palabra, el cristianismo es renuncia, es entrega, es consagración, es separarnos de todo lo que no honra y glorifica a Dios, ¿sí? Es un acto voluntario en el cual nosotros venimos y le decimos al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti. Este día yo quiero consagrarlo a ti. Este día yo quiero dedicarlo a ti. Este día no quiero pensar mis propios pensamientos, no quiero andar en mis propios caminos, no quiero hablar mis propias palabras, quiero que tú seas el que dirijas mi vida. Es un acto de consagración. Es el acercamiento que más complace a Dios cuando nosotros voluntariamente venimos a consagrarnos, ¿sí? Ese es el holocausto. Es una entrega total. Por eso la víctima, ¿sí?, se quemaba totalmente en el altar. Si nosotros pensamos en su simbolismo en el Nuevo Testamento, Jesucristo es, ¿sí?, el holocausto del Padre. Jesucristo viene y se entrega a sí mismo, se consagra totalmente a la obra de salvación, ¿sí? Dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de hombre. Y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. O sea, Jesucristo viene y se entrega por amor al Padre y por amor a nosotros, ¿sí? Él es el holocausto perfecto. Y para nosotros, en el aspecto cultural, o en el aspecto de la adoración, representa esa actitud cotidiana de acercarnos al Padre, ¿sí?, buscando renunciar, ¿sí?, a nuestras creencias y buscar la voluntad del Padre, ¿sí?
No significa que no vaya a hablar palabras de autoridad, pero va a hablar esas palabras de autoridad conforme a la dirección de Dios, en el momento que Dios las quiera que las diga, ¿sí? No significa que no va a ejercer, ¿verdad?, el gobierno. Va a ejercer el gobierno en la familia, en el negocio o en el pueblo donde esté, pero lo va a ejercer bajo la dirección de Dios. Entonces, cuando nosotros ofrecemos un holocausto, es una expresión de consagración, de entrega, de renuncia. Jesús renunció. Y cuando hablamos de la oblación, pues es la gratitud, ¿sí? La expresión de gratitud, ser agradecidos, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, dad gracias a Dios en todo, en todo. Si somos hijos de Dios, hermanos, si somos nosotros hombres que dependemos del Padre, podemos ser agradecidos en todos nuestros caminos, ¿sí? Luego, cuando hablamos del sacrificio de paz, pues es la comunión, ¿verdad? ¿Sí? Es una fiesta. El sacrificio era como una fiesta, ¿sí? Que se celebraba, donde venían a buscar, a acercarse, ¿verdad?, con su familia a Dios, ¿sí? Es como el asistir el domingo al culto dominical. Ese es como un sacrificio de paz, donde venimos a tener comunión con la familia, comunión con la iglesia, comunión con el sacerdote, ¿verdad?, comunión con el Padre, o sea, buscar esos acercamientos. Por eso es importantísima la comunión. Si hay algo que enriquece la vida de la iglesia, es precisamente la comunión, ¿sí? El buscar esa relación que es espiritual, no es una mera relación humana, es una relación que se da a través del Espíritu Santo. Entonces, el buscar la comunión con la iglesia es importantísimo. El buscar la comunión con el sacerdote es importantísimo. El buscar la comunión con la familia, ¿sí? Entonces, ese es lo que expresa el sacrificio de paz. Jesús, al morir en la cruz del Padre, lo que hizo fue amistarnos con el Padre. Dice la Escritura que Cristo en la cruz estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. La obra de Cristo en la cruz es una obra reconciliatoria. De tal manera que Jesús es el holocausto perfecto. Jesús también es el sacrificio de paz perfecto que nos amista con el Padre, ¿sí? Nosotros ahora, con toda libertad, dice el autor de la epístola a los Hebreos, acérquense con toda libertad al trono de la gracia, donde podemos encontrar oportuno socorro, ¿sí? Hoy usted y yo podemos estar seguros de que Dios no nos imputa pecado, porque la sangre de Cristo fue derramada en favor de nosotros. Cuando hablamos de la expiación, que hablamos del sacrificio que cubría el pecado, pues Jesucristo es el sacrificio perfecto y único del Padre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Por eso es que después de la muerte de Cristo cesan totalmente los sacrificios en el pueblo de Israel. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios, y si ellos los hacen es en la ignorancia, porque la sangre de Cristo es perfecta y es suficiente para cubrir los pecados de todos los seres humanos. Él, cuando hizo su aparición pública aquí en la tierra, dijo Juan el Bautista al presentarlo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿sí? Porque Jesús viene a convertirse en el sacrificio perfecto que a través de su sangre, ¿sí?, cubre los pecados de todos los hombres. De tal manera, entonces, señores, que el libro de Levítico nos ofrece a nosotros una simbología extraordinaria sobre lo que es el culto y la forma de acercarnos a Dios. Pensemos, pues, el holocausto es una ofrenda de consagración, ¿sí? Acuérdese, holocausto, consagración, entrega, renuncia, de buscar la dirección de Dios, ¿sí? Jesús es el holocausto perfecto también, que viene y se entrega, ¿sí?, en obediencia al Padre, renuncia, ¿sí?, a todo lo que tiene por amor al Padre y por amor a nosotros, ¿sí? El sacrificio de paz, pensemos en la importancia de la comunión. Dice el apóstol Pablo: hasta donde dependa de vosotros, estad en paz con todos, ¿sí? Buscar la comunión con la familia, asistir al culto dominical con toda la familia, ¿verdad? Y tener comunión con Dios, con el sacerdote,
con la familia, buscar esos acercamientos, ¿sí? Esa es la expresión del sacrificio de paz. La oblación es la gratitud, ser agradecidos, ¿sí? No perder de vista la importancia de que al acercarnos a Dios, bueno, número 1, vamos a acercarnos consagrándonos. Número 2, la oblación, vamos a acercarnos agradecidos, agradezca siempre, aún por aquellas cosas que le parecen difícil, sea agradecido, porque todas las cosas, dice la Escritura, ayudan para bien a los que amamos a Dios, ¿sí? De tal manera que la gratitud siempre puede estar presente en nuestra expresión de acercamiento al Padre. La comunión y finalmente la expiación, que tengamos plena certeza de que Dios no nos imputa culpa alguna, ¿sí? Nosotros podemos tener una conciencia culpable y sentirnos mal, pero eso no significa que Dios esté mirando el pecado que cometimos. Nosotros tenemos a veces la idea de un Dios de censura, de un Dios de condena, que como somos nosotros, ¿verdad? Si alguien se porta mal, inmediatamente el dedo acusador, ¿verdad? Pero si nosotros incurrimos en una falta, Dios, hermanos, está para amarnos, no para condenarnos. Dice la Escritura que Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque ahora Dios nos ve a través del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, ¿sí? Cristo vino para expiar los pecados del mundo, ¿sí? La sangre de Cristo, ¿sí?, fue derramada de tal manera que Dios ahora mira a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de Cristo. Y la forma de liberarnos de la conciencia culpable y tener paz con Dios es simple y sencillamente abrazar la obra de Cristo. Darle gracias a Dios por Jesucristo que murió por nuestros pecados, ¿sí? Y claro, tomar determinaciones. ¿Cuáles son las determinaciones diarias? Pues acordémonos, el holocausto, la consagración, la entrega, la renuncia. Decirle al Padre: Señor, quiero andar en tu voluntad. No quiero hablar mis propias palabras. No quiero andar en mis propios pensamientos, ¿sí? Que yo hable conforme a tus palabras, con esa justicia que proviene del Padre. Ya lo decíamos ahorita. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es ser rico y ser justo, ¿sí? Pero no es imposible, ¿sí? Nosotros podemos, ¿verdad?, tener muchos bienes, ¿sí? Pero necesitamos consagrarnos cada día. Por eso dijo el Señor en cierto momento: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿sí? Más fácil es que pase un camello por un ojo de una aguja, ¿verdad? Y entonces quedaron todos aquellos sorprendidos y así desanimados. ¿Pero por qué? Porque demanda una justicia mayor. Porque el tener riqueza te responsabiliza ante millones de gentes. Sí, eres responsable, no nomás de tu propia familia, sino que tú tienes un patrimonio y una riqueza que, como decía aquí el hermano, ¿verdad?, tienes que aprender a contentarte con algo y aquella riqueza saber distribuirla, ¿sí?, en bien de todos los que están a tu servicio. Entonces, pero para lograr eso necesitamos presentarnos cada día al Señor, ¿sí?, ofrecer ese holocausto, ¿sí?, pensar que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros y se consagró y se hizo obediente hasta la muerte. Bueno, esa actitud diaria, señores, ¿sí?, esa actitud diaria de decir: yo quiero obedecerte, quiero hablar conforme a tu palabra, quiero tomar decisiones bajo tu dirección, quiero administrar mis bienes de acuerdo a tu justicia y no a mi justicia. Eso es consagrarse, ese es el holocausto, ¿sí?, y ser agradecidos, ¿sí? Recuerde, la oblación es una expresión o una ofrenda de agradecimiento. Ser agradecido siempre con Dios y no perder de vista la comunión. Señores, el domingo es día de ir a la iglesia con toda la familia y es buscar el acercamiento y la comunión con toda la familia. Es el día a lo mejor de pedirle perdón a la nuera. Decir: nuerita, te quiero mucho, ¿sí?, a pesar de que a veces me amargas, ¿verdad? O al yerno, ¿verdad? Yernito, aquí te traigo una camisa nueva, ¿verdad? O al hijo. O al hijo. O al hijo, ¿verdad? Sí, y digo yerno, nuera, porque a veces es con los que batallamos un poco más, ¿verdad? Pero ese es el sacrificio de paz, ¿sí? Buscar la comunión con los cercanos, primero con la familia, con la iglesia, con el sacerdote, ¿sí?,
tener ese espacio, ¿verdad? Y eso viene a fortalecer la vida espiritual de toda la familia para las batallas de la semana, ¿sí? Y lo último que les decía de la expiación, tengamos plena certeza de que la sangre de Cristo, ¿sí?, fue derramada en favor de todos nosotros, ¿sí? Y la conciencia culpable se alivia inmediatamente cuando nosotros recurrimos al Señor, ¿sí? Créalo, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre para interceder continuamente por nosotros. No estamos solos, el Espíritu de Dios está entre nosotros. De manera tal que les digo, Levítico es un libro rico en ese sentido, que bueno, hay que ver los simbolismos y las interpretaciones, pero que se queden en su corazón esas 4 formas de acercamiento, ¿sí? El holocausto como expresión de consagración, renuncia y entrega, la oblación como expresión de agradecimiento al Padre, que siempre seamos agradecidos, la tercera, que es el sacrificio de paz, como una expresión de comunión con la familia, con el sacerdote, con la iglesia, y la expiación como una oportunidad cotidiana de limpiarnos de nuestros pecados, una oportunidad cotidiana de santificarnos, ¿sí?, y de liberarnos de toda conciencia culpable, para tener paz en nuestro corazón y poder disfrutar de todos los beneficios que Jesucristo nos compró con su sangre. Bueno, se los dejo con la intención de que ustedes lean, ¿verdad? Vean el libro desde la perspectiva de la adoración, del culto, que sigan estas 4 ofrendas ahí a través de toda la lectura, donde se habla de holocausto, de oblación, de sacrificio de paz, de expiación, ¿sí?, que lo relacionen con esas 4 significados: la consagración, la gratitud, la comunión y la expiación o el perdón de pecados. De mi parte, muchas gracias. Muy bien. Espero que les guste mucho el libro de Levítico. A mí me encanta, la verdad, lo disfruto mucho cuando lo leo. Levítico. ¿Qué quiere decir? Levítico viene de Leví, que era una de las tribus de Israel, encargados ellos del ministerio del tabernáculo y del sacerdocio. O sea, todos los levitas, toda esa tribu, que era una de las tribus de Israel, fue consagrada para el sacerdocio, ¿sí? O sea, para servir a los sacerdotes y para servir en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y con el templo. Entonces se llama Levítico porque contiene las legislaciones para el sacerdocio, para el culto, ¿sí?, para las cuestiones de salud, ¿sí? Por eso se le da el nombre de Levítico, de Leví. Viene de La palabra holocausto, holocausto. Ignorante, siempre la he considerado como ofensiva, sea, por la connotación que tiene, por ejemplo, con el holocausto nazi, ¿verdad? Pero precisamente se le llama holocausto a la guerra, ¿verdad? Al fenómeno que sufrieron con la bomba atómica, porque se quemó totalmente una ciudad, ¿sí? Y también se llama holocausto porque todo el mal que le hicieron al pueblo judío, ¿sí? El holocausto de los nazis, o sea, cómo fueron capaces de destruir, de quemar, de terminar. Ahora, habría que verlo desde la perspectiva escatológica también, porque el holocausto nazi, hablando precisamente del exterminio de los judíos, tiene un propósito divino también, porque a partir de ahí se levanta la nación de Israel, ¿sí? Si no hubiera sido por el holocausto nazi, no nace en 1948 el Estado de Israel. Si usted quiere, fue la conciencia culpable de los países que ganaron la guerra, los que los llevó finalmente a reconocer el Estado de Israel. Pero precisamente el reconocimiento del Estado de Israel es consecuencia del holocausto, ¿sí? Entonces algo bueno hay ahí, pero que claro, la palabra nos remite a esa mortandad que hubo, ¿verdad? Pero en su significado particular tiene que ver con un sacrificio, ¿sí? Y si vemos nosotros el holocausto nazi contra los judíos, es un sacrificio de un pueblo para que nazca un pueblo, porque al final de cuentas nació un pueblo que ya no era pueblo, un pueblo que ya estaba condenado incluso a la desaparición, porque algunos sociólogos decían que a principios del siglo XX decían que para Israel no quedaba más que un honroso entierro,
porque ya se habían asimilado a las diferentes culturas, ¿sí? Pero a partir, ¿verdad?, de todas las contrariedades que se les vinieron con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, este pueblo de alguna manera fue retomando la conciencia nacional, ¿sí? Y finalmente el holocausto nazi vino a detonar de alguna manera la importancia de la necesidad de darles un hogar. Y bueno, pudiera ser que simbólicamente o escatológicamente ese holocausto representara el nacimiento del Estado de Israel. Que siguen luchando. Que siguen luchando y que ya existen y que ya tienen un lugar en la comunidad internacional, ¿sí? Y que ahí están presentes luchando, ¿verdad? Y que seguirán luchando, porque ahí no va a haber paz. Ahí no va a haber paz hasta el final de los tiempos. Pero es uno de los indicadores precisamente del cumplimiento de las profecías establecidas en la Escritura. Sí. Hay un detalle muy interesante ahorita que nos acabas de compartir, hermano, con relación al holocausto. Sí. El holocausto podríamos considerarlo como un acto en el que algo se destruye totalmente, que es la víctima. La víctima desaparece en su dimensión material, en la dimensión que conocemos, se acaba. Podríamos decir, se vuelve ceniza, ¿verdad? Desaparece para ya no existir materialmente, pero dando curso a que la víctima se consagre a Dios, me parece que pasamos a una dimensión espiritual muy interesante. Morimos a lo material para aparecer en lo espiritual, pero ya a través del holocausto, limpiados, santificados, comprometidos con Dios. Sí, don, yo sí quiero, gracias. Eso podría ser un razonamiento, ¿verdad?, del holocausto. Pero vayamos a este momento en que todavía estamos en lo material, presentes ante Dios. Bueno, ahí es donde el bautismo adquiere significado. Ajá. Porque el bautismo es muerte, Sí, y resurrección. ¿Sí? hermano, y a lo que quería yo llegar es a la prolongación de ese bautismo a través de nuestra vida, en donde tenemos que estarnos ofreciendo en un holocausto, es decir, allí ya no vamos a desaparecer físicamente, sino vamos a hacer a un lado, a convivir, pero a convivir de una manera que lo material es secundario, y vivo consagrado a Dios. Mientras esté yo en este mundo, tengo que estar participando de las dos naturalezas. Claro. Pero yo, en lo espiritual, estoy consagrado y viviendo para Dios. Nuestra vida tiene que ser de renuncia al mundo y conságrate a Dios. Sí, pero yo no me puedo salir del mundo. Tengo que convivir con el mundo. Sin embargo, esa convivencia, manténla siempre como en un plano secundario. Lo importante es tu consagración a Dios. Vive conectado con Dios y deja tu materia como una cosa secundaria. Yo creo que mientras que vivamos tenemos esa encomienda. Espiritualmente estamos ya en un holocausto a Dios, a pesar de que todavía somos materia, pero ya está comenzando el holocausto a ser perfecto de consagración aquí, aunque todavía estemos en lo material. Ya después del holocausto ya será 100% consagrado, ¿verdad? Pero pues sí, por lo pronto... Si quieren dar gracias, señor Gámez, para que ya empiecen a participar. Padre, por este tiempo de comunión que hemos disfrutado, gracias, Señor, por cada uno de los que pudo venir, Señor, en esta mañana. Rogamos que todo lo que sea hecho sea de fortaleza, de edificación, de inspiración para lo que resta de la semana. Señor, nos unimos a la alegría del contador Guerra. Señor, gracias, Padre Santo,
porque tú le concedes llegar a este día tan importante para él y para su esposa y su familia, Señor. Gracias por todos estos años, Señor, que lo has guardado y que has bendecido con tu presencia su matrimonio, Señor. Ahora, Padre, nos unimos con él para rogarte en el nombre de Cristo que reciba su gratitud, que reciba su reconocimiento y que al mismo tiempo le concedas, Padre Santo, muchos años más de alegría, Padre, de comunión, Padre, de fortaleza en su vida matrimonial y en su vida familiar. Concede en el nombre de Jesús que tu palabra esté presente en su boca y tu palabra, Señor, venga a fortalecerlos, Señor, en todos los caminos que tú les lleves, Padre Santo, en los años siguientes. En el nombre de Cristo lo bendecimos con tu presencia, lo bendecimos con tu fortaleza y bendecimos también su matrimonio con tu dirección, Señor. Gracias por todo, Padre. Ahora que nos vamos, Señor, queremos también rogarte por nuestro hermano Joel, Señor, que tú le des salud y fortaleza, Padre, y que lo traigas con bien, Señor. En el nombre de Cristo lo ponemos en tus manos. Igualmente, guárdanos a todos, Dios, protégenos en lo que resta de la semana y concédenos, Padre Santo, andar en tus caminos y dedicarnos, Padre Santo, de todo nuestro corazón a guardar tu palabra. Amén. 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 Muy bien.